Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí los temas no terminan. Otros que de tanto repetirlos parece como que uno es repetitivo. Efectivamente, por ejemplo, el tema haitiano, el tema del narcotráfico, el tema escolar cada año, en fin, el tema de la salud, porque son el tema eléctrico, porque son temas que en el tiempo no se han resuelto. Se incorpora y lo ha hecho después de estos 4 años de gestión del Partido Revolucionario Moderno y el discurso del presidente Luis Abinader respecto al gobierno del cambio, sobre todo en lo atinante al tema de la justicia. También es uno que nos convoca mucho a repetirnos respecto a algunos temas que han estado que están en la justicia y que ahora da la voz de alarma el movimiento cívico, participación ciudadana desde la preocupación. Una preocupación externada por ellos y que desde hace un buen tiempo también es compartida por nosotros, porque se puede declarar, y habla justamente de eso, de la justicia y por qué no declararla en extinción penal. Porque definitivamente respecto a esos temas de corrupción de lo que estamos hablando y al agotamiento del plazo de 4 años para establecer el Código Procesal Penal para emitir una condena respecto a muchos de esos expedientes que se están conociendo, efectivamente con 4 casos fundamentales de corrupción administrativa que han sido considerados emblemáticos, no solamente por los montos que envuelven, que es cerca de 56.000 millones de pesos y en lo que figura en calidad de imputado más de 100 personas, sino por la relevancia y la gravitación que tuvieron en el poder gubernamental esas personas que figuran ahí en esos 4 expedientes. Hablamos, por supuesto, del que estrenó con todo esto, que es el caso Antipulpo, que es el Coral con su gemela Coral 5G, porque fueron finalmente fusionados, el caso Calamar, el caso Medusa y otros que se quedaron en la gatera porque entendieron que no iban a ser tratados. Ustedes recuerdan que dentro de los moluscos se hablaba del caso Caracol, que era el que involucraba a exmiembros de la Cámara de Cuentas, ustedes recuerdan, por maquillar auditorías, por hacer levantamiento y trabajo de campo que después eran cambiados a beneficio y por interés del poder político, que era quien manillaba también esa institución. Esos casos que avanzan, pero avanzan a pasito de tortuga. Ya tenemos un tiempo considerable, casi de 4 años, con un pasito más lento que los pasitos de Balaguer, ya en la postrimería de su vejez, en los tribunales de la República. Y, por supuesto, debemos de admitir que ha sido como consecuencia de los numerosos incidentes que han presentado, como si se hubieran puesto todos de acuerdo en la misma estrategia de los abogados defensores de todos y cada uno de esos casos, pero sobre todo, y muy a pesar de ello, creo que también ha incidido mucho la permisividad, la complacencia de muchos de los jueces que han estado actuando en los casos y a los que se les ve, por lo menos en la impresión que da, poco interés, ¿no?, en que esos procesos puedan concluir y puedan concluir como quiere la ciudadanía, con una condena definitiva o con una absolución si se demuestra que son personas que no están vinculadas o que no tienen nada que ver con estos casos. Con lo que entonces lo que se ha vuelto a evidenciar en este caso es que en este país, señores, la impunidad tiene muchas maneras de expresarse, muchas maneras de manifestarse y, por supuesto, igual que muchos cómplices y muchos que son valedores de estas complicidades y de estos casos, algunos son tan cínicos y uno lo sabe. Ellos piensan que la ciudadanía es más tonta de lo que es, pero los ciudadanos y las ciudadanas perciben esos manejos cínicos que en algunos casos se muestran de manera muy abierta, poco les importa, en tanto otros actúan
desde las sombras, porque así, señores, es como se maneja el poder y así es como se manejan algunos elementos que gravitan para que las cosas no se hagan de la forma correcta, y eso, por supuesto, dentro del propio sistema de administración de justicia, para hacer posible lo que en más de una ocasión la magistrada Jenny Berenice Reynoso ha definido como la jurisprudencia de la corrupción, que parece que vamos a tener que caminar por un buen trecho todavía con esa jurisprudencia. En el primer informe que se hizo y que dio mucho de qué hablar del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, vimos muchas cosas, pero también vimos la reacción de ese movimiento cívico, donde hizo una advertencia, y esa advertencia va en el sentido sobre la necesidad de que las instituciones de justicia y que los principales autores o actores que intervienen dentro de esas instituciones de justicia cumplan, señores, con el deber de proteger lo que son los intereses de la sociedad, de manera que de una vez y por todas se pueda evitar que la impunidad continúe debilitando esta democracia. Y a mí me parece que es un acto justo, pero también esas expectativas y esas esperanzas de la gente, de la sociedad dominicana en sentido general, de que algún día podrá liberarse de esta maldita corrupción que durante tanto tiempo hemos tenido que transitar con ella, y hemos tenido que ver cómo nos enrostran en nuestra cara, por supuesto, todo lo acumulado en base a una corrupción que al final del día lo que le da es honorabilidad a los que acumulan por esa vía ilícita, por esa vía perversa, que es utilizar el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas a través de las responsabilidades que ellos tienen de administrarlos, y que los resultados de esto puedan impactar en el bien colectivo. Parece que vamos a transitar de nuevo por ese camino que nos llevó a nosotros durante 3 años a las calles. A mí no me vengan, por favor, a decir que el movimiento en Marcha Verde solamente devino con 2 o 3 personas que se vincularon al Estado para hacer una labor, un trabajo a lo que tienen derecho, siempre y cuando se haga con ética, con decencia, con honorabilidad y sobre todo con honestidad. Me van a reducir a mí lo que fue las calles de este país teñidas de verde, con la gente deseosa de que, y sobre todo con la gente identificando la mayoría de las inequidades que se dan en este país, en esos 2 elementos, hermanitas gemelas: corrupción e impunidad. Entonces, parece que yo creo que se subestima mucho con todo esto. Hay un tema que es muy vedado, uno no lo puede tratar aquí porque aquí hay muchos prejuicios respecto a este tema. Lo voy a tratar de manera muy rápida y tiene que ver con lo que ha dicho un organismo internacional, dirigiéndose por supuesto al gobierno dominicano y exigiéndole la ejecución de las deportaciones de los migrantes haitianos o de origen haitiano, para que sea sustentada siempre en el debido proceso para evitar las violaciones de sus derechos. Como es habitual, y hay mucha hipocresía en todo esto, y hoy lo deja muy claro mi querido el profesor César Pérez en un artículo que publica en el día de hoy. Ese pedido ha provocado, cuánto tipo de reacciones y debates encendidísimos alrededor de estos temas: soberanía, prejuicio, racismo, y por supuesto también ha salido a gravitar el mito del antihaitianismo, que no es más que una hechura de la dictadura trujillista. Pero a pesar de que muchos de esos casos que han sido denunciados están debidamente documentados como excesos, como abusos, como delitos que cometen agentes de migración en todas las redadas, traslados que hacen, reales o supuestos, de ilegales hacia la frontera, muchos sectores, incluyendo el gobierno, niegan esos hechos y niegan otros hechos. República Dominicana tiene todo el derecho del mundo a deportar a quien desee. Ahora, lo que no tiene derecho es a violar y violentar precisamente
los derechos humanos de los ciudadanos. Y en este caso estamos hablando de lo que había dicho Amnistía Internacional, calificando de racista la política migratoria del gobierno. Pero independientemente del contenido y de la forma de esta acusación hecha por esta organización, plantea una inevitable cuestión que es el racismo. Y existen, señores, y yo creo, a mí me gustaría muchísimo que este tema no lo viésemos desde la pasión, ¿no? Sino que nosotros esculcáramos un poco más respecto a esto, porque hay tantas literaturas aquí que demuestran que las actitudes y las prácticas racistas de la sociedad dominicana, pero algunos persisten en creer o intentar creerse que nuestro país no es racista y que en el fondo no es más que una forma de negar esa amplitud del racismo en esta sociedad. Aquí hay muchas manifestaciones de racismo y póngase a hacer una introspección, ponga a manejar su memoria respecto a casos que nosotros hemos visto, las manifestaciones de racismo que la heredamos y que vienen de la colonia. Entonces, esas expresiones que giraban básicamente en torno a prejuicios que eran muy referidos a cuestiones de pureza, de sangre, que aludía fundamentalmente a los negros y por supuesto estaba muy vinculado a cuestiones religiosas, pero ahora con esa actitud se quiere justificar todo el clasismo, se quiere justificar todo el tema de la exclusión de los negros en los cargos públicos o ser sacerdotes. Con Trujillo surgió el tema del antihaitianismo como cuestión de Estado que derivó automáticamente en una especie de xenofobia sistematizada por intelectuales al servicio del régimen, y la xenofobia está a media pulgada, señores, del racismo. O sea que la base del racismo está muy contenida en el tema del prejuicio y, por supuesto, es difícilmente corregible de ser una opinión errónea, perceptiva, impermeable, ¿no?, a toda refutación que sea racional, porque se basa en lo que nosotros queremos ser en oposición. Entonces, yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que revisar, porque negar los delitos de extorsión, negar los delitos de corrupción que se cometen en esos medios tan horrorosos de transporte para redadas de nacionales haitianos, dominicanos de origen haitiano o simplemente dominicanos que son étnicamente parecidos a los haitianos, constituye una mirada irracional de negación de los hechos, siendo sincero, mucho más allá del prejuicio que se pueda expresar en un escenario o en otro. Señores, esos son hechos que nosotros no podemos negar, hechos y derechos. Y si no, recuerden ustedes el video de una muchachita que es abrazada por su madre fuera de los barrotes del camión cárcel en el que trasladan a las personas que van a ser deportadas, un hecho del que no se conoce ni se conoció ninguna penalización de parte de las autoridades o en contra de los responsables de ese hecho tan abominable. Que se denuncie ese bochorno, a mí me parece que es un deber ético, es un deber moral, no solamente de los dominicanos, no, con la defensa de los derechos humanos, sino también de organismos internacionales que han sido creados para esos fines. Entonces, constituye un desastre en muchos casos acusarlo de injerencismo a partir de los prejuicios colectivos, no solo que surgen de errores y de percepciones que son bastante peligrosas, sino de las más inhumanas actitudes individuales y colectivas. Por eso, y yo lo lamento, pero es lo que yo pienso, usted podría convencerme de lo contrario, pero la denuncia de Amnistía Internacional ha coincidido precisamente con el año escolar en el que habitualmente los niños de los trabajadores haitianos o de origen que aportan riqueza además a este país buscan el pan de la enseñanza e inmediatamente difunden el tema de la insensatez, del mito, también del odio, diciendo que además de esos niños quitarle la butaca a un dominicano constituye una forma de adquirir conocimiento para la fusión de la isla. Nada más, señores, desatinado, sobre todo porque estamos hablando de esa invasión a la que refieren algunos,
que en la historia, según los estudios, aporta entre un 7.5% del Producto Intervenido, del Producto Interno Bruto, al país al que supuestamente están invadiendo. Entonces, hecha esta reflexión de la que usted puede disentir y de la que usted puede dejar también sus opiniones, quiero invitarles a que le den like a este video y que lo compartan para posicionarnos mejor en YouTube y poder hacer las discusiones de estos y de otros temas que gravitan e impactan la colectividad. Agradecer como siempre a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales, 100% dominicano, Farmacia GBC. Muy cerca de usted hay una Medicar GBC, por lo que no hay ninguna excusa. Suscríbanse, es lo que siempre les digo. La onda tropical que teníamos ya se ha alejado un poco, pero igual vamos a tener lluvia. Algunas provincias mantienen sus alertas entre verde y amarilla, así es que mientras tanto, bueno, pues vamos a cuidarnos de la lluvia. Suscríbanse, soy Ivonne Ferreira. Nos vemos mañana.